Oiga, hoy estuve en el podcast de Impopulares y Sin Barril y fui capaz de echarle unas pullitas especialmente a los restauranteros colombianos para que apoyen las cervecerías artesanales. Y a los cerveceros colombianos también para que seamos más amigos los unos de los otros. Ojalá se vean este programa, me manden las pullitas a mí y crezcamos el segmento. Salud parceros y gracias a Impopulares y Sin Barril por tenerme aquí. Ladies and gentlemen. 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 Can I please have your attention? Bueno, muchachos, ¿cómo estamos? Hoy estamos con una leyenda del mundo de la cerveza. Nada más y nada menos que Juan David Vélez Abad, más conocido en este mundo como Juanchi Vélez. Él es el fundador de Tres Cordilleras y bueno, ha hecho un sinfín de cosas en este mundo cervecero. Juanchi, qué honor tenerte por acá. Gracias. Gracias por invitarme, hermano. Un gustazo. Que era venir a compartir con vos y con tu gente, Qué bueno. Qué hablar bueno. de cerveza, hablar de lo que Hablar de ustedes ti, hablar de ti. Hoy Vamos a queremos hablar de- conocerte. El mundo quiere conocer quién eres tú. Vamos a conocer. Jefa. Bueno, antes de eso tenemos un juramento. El juramento dice lo siguiente. Yo juro solemnemente por el lúpulo y la malta que participaré en el podcast diciendo la verdad y no tomaré ninguna crítica de manera personal, incluso si se me compara con una cerveza sin alcohol. Me comprometo a hablar sin filtros, compartiendo mis opiniones impopulares y mis experiencias más divertidas. Salud. Estamos comprometidos. Vamos, país. Eso. Entonces, por favor, vas a abrir nuestra Biblia cervecera Biblia cervecera. para cerrar este juramento. Ay, María. Entonces, por favor, nos ¿Qué es esta servimos un belleza? pequeño shot para hablar con la verdad y nada más que la verdad. Ah, no, eso sí es muy fácil. Eso es muy fácil de hacer. Pero si le sumamos un shotcito, hasta Mucho mejor. Para soltar la palabra. Pues estamos como bien aquí de proporción. Apenas. Creo que sí. ¡Ay! ¡Ay! Ah, un poquito, perdón. Menos mal hay más. Perdón. Cosas que pasan, cosas que pasan. Pana, Ahorita nos servimos eso que queda en la mesa Sí, para que no se pierda. Bueno, Saludcito, salud entonces por la Juanchi. verdad, Camilo. Epa. Está rico. Está bueno, ahora sí que inicie Está esto. muy bueno. Está Bueno, muy buena Juanchi. forma de arrancar. Estamos en una de tus casas, ¿no? Estamos acá en Tres Cordilleras, Bogotá, y por supuesto, ¿qué nos estamos tomando por acá? ¿Qué cervecitas está? Camilo, decidimos tomar, pues yo creo que mi cerveza favorita de Tres Cordilleras, Ok, la Mestiza, ok. es una American Pale Ale que desarrollamos hace muchos años, ya lleva 18 años en el mercado. Casi nada. Ahorita podemos contar el cuento de por qué esta cerveza Ok. es parte como del Sí, repertorio de tan Tres especial. Cordilleras. Es tan ¿Con cuál inició Tres Cordilleras a todas? Iniciamos con 3 cervezas, Ok, blanca, mestiza y mulata. ok. Pero digamos que la historia de esta cerveza, yo trabajé en una cervecería en Atlanta muchos años, seguro ahorita hablaremos de Sí, eso. hablaremos un poquito de eso. Y mi jefe en esa época me oía hablar de esto porque yo pasé muchos años queriendo montar esta vaina. Cuando vine a hacer como un estudio de mercado a Colombia, ya cuando íbamos a arrancar, decidimos hacer la blanca, que es una cerveza wheat, una Muy cerveza de ligera. trigo, fácil de tomar, que era como el gancho de entrar a los colombianos en entrar al mundo artesanal. Sabíamos que queríamos hacer una cerveza roja. La mulata es una amber ale, muy combinadito entre lo inglés y lo gringo, Ok. Más dulzonga. combinadita, muchos sabores a Carameluda. madera, caramelo, Ok. todo esto. Y yo me iba a ir por una Saison, que es una cerveza belga, Belga. muy interesante. Pero en ese momento en Estados Unidos, en los años 2000, esto era el 2006, 2007, cuando estábamos ya listos para empezar, aunque las IPAs eran las cervezas más populares, las American Pale Ale eran pues el papá de los pollitos. Ok. Pero yo había hecho algunos estudios de mercado y a la gente le parecía demasiado amarga. Entonces decidí no salir con esa cerveza en mi cerebro. Sí, sí, Y sí. cuando el ex jefe, que era un cervecero que todavía somos muy parceros, le conté, me dijo, huevón, Popo, vas a dejar el mejor caballo
Sí, sí, guardado sí. en el establo. Es un dicho muy gringo. Sí, sí. Vas a dejar, y le tiene toda la razón, vamos con una APA bien hecha, y digamos que está un poquito inspirada en la 420 de Sweetwater Ok. y en la American Pale Ale de Sierra Nevada, que es pues una de mis cervecerías Delicioso. favoritas. Espectacular, sí. Entonces aquí está la mestiza. Bueno, Salud, hermano, para que saludcita, paremos hombre. aquí que ese traguito tan Ay, delicioso que sí. usted me dio, ahora yo le doy este. Para que baje. Ah, y está buena. Esta Está cerveza buena. en su época, hace 18 años, a la mayoría de la gente le parecía muy amarga. Hoy ya, después de 18 años, creo que el paladar de Afina los... un poquito. Sí, ha Va afinado creciendo la mucho. cosa. Y la gente ya nos está pidiendo cosas como IPAs y otro tipo de cosas, Más pero esta cerveza fuertecito. sigue siendo algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Yo creo que de las primeras cervezas que yo tomé en este mundo artesanal fue la mestiza. O sea, fue como en serio mi entrada a este mundo de cerveza. Muchos de los cerveceros amigos me dicen que esta es la cerveza como que ellos van más Más facilito, que está un fácil. poquito Sí, disponible, sí, 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 sí. es asequible, en fin, Total. es una de esas cervezas que se puede tener para tomarse varias con bastante Bastánticas. frecuencia. Sí, sí, sí. Bueno, Juanchi, vamos a empezar con tu historia. Tú, siempre que yo te veo en una charla, tú cuentas tu historia, Sweetwater, trabajaste allá y demás, pero quiero conocer el antes que empezaras en este mundo. Quiero conocer más un poquito al Juanchi más adolescente, qué pasaba en esa cabeza y cómo llegaste a este mundo cervecero. No, yo al principio no tenía ni idea que quería estar en el mundo cervecero. Yo, eh, muy joven, los 18, 19 años, conocí a mi esposa, que también es algo de lo que hablo mucho Sí, en estas, es que porque no está, la no, habrá porque ni traído. siquiera, mejor dicho. Y nos ennoviamos, país de 19 años, y vivimos 5 años de novios muy bacanos, muy chéveres, en los cuales nuestras proyecciones de vida era trabajar como trabaja pues casi todo el mundo en Sí, sí, sí. Medellín. Ella era hija de un constructor, estudió ingeniería civil, y a mí me gustaba la administración de empresas y los negocios. Yo hice, pues, vendí mucha cosa y tenía cara de que me gustaba el emprendimiento. Ok. Pero antes de casarnos decidimos, con unas ayudas de los papás, irnos a estudiar inglés y a aprender un poco de inglés. Y cuando llegamos a Estados Unidos, yo ahí mismo dije, uy, yo quiero ser emprendedor y aquí hay muchas ideas que en Colombia no hay. Estamos hablando de 1997, Ish, pucha. 96 o 97, ya me olvidan, a mí me olvidan las cifras, se me olvidan los nombres de las empresas, se me olvidan Yo todas las tenía cosas. 4 años, imagínate. Ay, pues, no me haga mentir así. Pero bueno, Yo tenía 4 años y yo estaba viendo qué me gustaba. sí, sí. Y porque, para que contemos historias que no son, yo tenía una lista de Excel de un mundo de negocios Para hacer. que en Colombia no había y que yo veía allá, de todo tipo. Y un día probé una cerveza Súper roja, diferente. totalmente distinta, y me apasioné por eso, me compré un libro de cervezas, y esta es la historia, digamos, que contamos en todas partes, entonces de pronto y Sí, que no sí, sí. entremos en esa, pero ahí dije, no, 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 este es el negocio, este es el negocio, Ok. y la verdad es que me demoré después de eso, por ahí unos 7, 8 años, para que Tres Cordilleras fuera pues una Empezar a realidad surgir. o más. Ok. Te fuiste en un momento a Atlanta, ¿no? A hacer una Sí, maestría. ¿De qué fue esa maestría? pues nos fuimos a estudiar inglés. Y mi suegro le dijo a mi, mejor dicho, yo no sabía un carajo de inglés y mi señora ya sabía, entonces ella llegó y solo tuvo que hacer un curso de un trimestre y Sí. aplicó a una maestría. Yo sí tuve que hacer como 5 o 6 y en el camino paraba un trimestre y trabajaba en un restaurante de la universidad, trabajaba en otra Sí, cosa sí, para que no sí. nos gastáramos todos los Claro. ahorros. Y ella descubrió una forma pues una forma siendo juiciosa y organizada de conseguir una beca. Cuando ella consiguió esa beca, el papá le dijo al papá, papá, mira, qué verdad que no me tenés que dar más plata. Y él le dijo, no, no, mi amor, te la regalo, pues, eso es para ustedes, para que hagan lo que quieran. Ok. Entonces ahí yo me puse a buscar cómo también estudiar Y y aprovechaste aprovechar la... esa plata. Más nos estuvimos de buenas porque encontramos cómo yo también pudiera conseguir una beca y yo estudié, yo era administrador de empresas y estudié emprendimiento. En una universidad hice un máster en emprendimiento, que era lo que quería.
Y en ese máster de emprendimiento que duró, creo que año y medio o dos, hice 20 trabajos de Sí, de cómo todo. montar una cervecería en Colombia. Ok, Todos los trabajos iban eran direccionados. direccionados. Era un poquito difícil convencer a los gringos de que hicieran eso en Colombia, que ellos no Sí, sí, entendían sí, dónde sí. quedaba esa vaina, Sí, sí, claro. pero hubo muchos trabajos muy lindos. Yo les decía que yo tenía parte de los trabajos muy hechos, que yo trabajaba más Sí, desde que lo sí. hiciéramos de eso. Me acuerdo que uno de los trabajos que por ahí debo tener guardados era una cervecería que se llamaba que Brujaja y era un pub, era un invento de Sí, sí. trabajo de universidad, pero fue muy chévere. Ok. Me gusta tu historia porque veo que tu mujer siempre ha sido ahí, ¿no? A la par contigo y te apalanca muchísimo en, como en los proyectos, ¿no? Es que, digamos que tenés toda la razón, estas entrevistas siempre venían mejor con Verónica también, También buenísimo. pero pues digamos que yo doy la cara de Sí, mostrar, pero total, esto es un proyecto de familia. total. eh, Yo viví, nosotros vivimos 12 años en Atlanta, el hijo mayor nuestro tiene 25 años y el menor Se quedó allá. 17. El menor tiene la misma edad de Tres Cordilleras Ok, y nuestros hijos han sido parte de todo esto. del O proceso. sea, Verónica y mis hijos quieren a Tres Cordilleras y a esto que yo he Claro. hablado, lo mismo que yo. Qué lindo, me encantan esas historias de como de familia, ¿sabes? Como que todos crecen y todo se mueve en base a la familia, eso es muy bonito. Así es. Regresas a Medellín, ¿no? En el 2007, con el sueño de pues de montar la cervecería y consigues un montón de socios y demás. Cuéntanos un poquito de esa historia. Digamos que, aunque este cuento pues se lo sabe mucha gente, hubo como un breaking point pues muy importante cuando traté de montar esta barbería muchas veces y no se podía. Ok. Y un día, Verónica y Perdón, te yo, interrumpo. ¿Por qué no se podía? ¿Qué pasaba? yo venía a Colombia con cajas de cerveza, convencer, bueno, mejor dicho, O sea, con muestras de allá sí, o venías. sea, mejor dicho, yo creo que yo quería montar una cervecería más grande de lo que debía haber montado en un principio. Pero lo que yo había conocido de Sweetwater y de toda mi vida profesional allá de 5 años de trabajar con ellos, yo estaba muy decidido que necesitábamos montar algo grandecito. Yo sabía que yo no tenía con qué montarlo, pues económicamente, entonces necesitaba socios. Ok. Pero cada que venía a Colombia con un mundo de cerveza para que la gente probara, la gente decía, esto es lo más delicioso del mundo, espectacular, sí. Y cuando yo les decía, bueno, yo estoy viniendo a buscar inversionistas, me decían, estás loco. ¿Cómo le vamos a poner la competencia a Bavaria? Esto es la cama absurda que odio en la vida, devolvete para allá y seguir viviendo tu vida tranquilo, que estás muy contento. Ok. Y en algún momento de la vida me convencí que tenían toda la razón. Y ahí mi esposa y yo en muchas conversaciones decidimos que montáramos mejor dicho, que yo me volviera emprendedor, que era lo que había querido. Y monté una agencia de publicidad para el mercado hispano en Atlanta. Ya Ok. teníamos 2 hijos. Y ahí trabajé 2 años en eso, con unos amigos socios que fueron socios del 50%, una historia muy bonita. Yo me fui a trabajar allá, renuncié a Sweetwater, entonces uno de los amigos míos partía el sueldo conmigo. O sea, la agencia de publicidad no, pues para que saliera adelante, no Sí. me pagaba sueldo, Sí, no sino que el daba. amigo Ok, me daba ok. la mitad de su sueldo y con eso funcionábamos y teníamos 50-50. Ok. Pero muy rápido yo me di cuenta que eso no era lo que yo quería en la vida. Conversando con Verónica y planeando y todo, dijimos, no, no, vámonos para Colombia y montemos esto. Y busqué un amigo especializado en conseguir fondos de inversión Ok. con el que dijimos, venga, hicimos un plan de negocio y con ese fue el que nos vinimos a montar esto con 45 socios y donde hicimos pues una cosa como de recoger capital para montar esta cervecería, más o menos como yo me la soñaba. ¿Cómo convencen a tanta gente si me dices que eso, llegabas con la cerveza, venga, pues se le da esto, pero no? Después, ¿cómo lo logran? Mira, yo creo que ahí viene una cosa que cuando yo hago, a mí me invitan a veces a dar charlas de emprendimiento y cosas de esas. Y la diferencia es la forma de presentar y la estructuración que hicimos. Este amigo que se llama Andrés Bernal, que es la persona que yo adoro y que le debo pues que esto haya pasado, me ayudó a que organizáramos un plan de negocios
muy juicioso, con muy buenos argumentos de como por qué, estructurado. muy estructurado. Y cuando les presentamos a ellos, les presentamos una cosa mucho más seria de la que yo presentaba. Lo mío era Ok. como un sueño, Sí, la idea de la cerveza. y esto era un plan de negocios con todos los pasos, cómo arrancar, cómo seguir, cuál era el futuro. Había todo un trabajo detrás de esto. Y increíblemente, cuando presentamos eso fue relativamente sencillo, nos fue muy bien recogiendo esa plata. Ok. La verdad, todo es números, ¿no? Si tú llegas con una tabla de números y dices, mira, vamos a crecer, vamos a hacer esto en tantos años, creo que es más fácil. Y yo creo que no es solo los números. Hicimos un trabajo muy juicioso de explicarles por qué creíamos que era lo difícil, que era lo fácil, que era lo que no había, cuáles eran los riesgos. Sabíamos que habían riesgos grandes, pero estábamos tratando de disminuir muchísimo los Ok, riesgos. El plan de negocio nuestro era entrar a 100 bares en Colombia, en Medellín primero. Nosotros siempre creímos que no podíamos quedarnos en Medellín, pero era solamente vender en 100 bares. Y decíamos, ok. 100 bares, la gente que tenía mucho miedo de que Bavaria nos sacara, nosotros les decíamos, "Eso no son 100 bares, a Bavaria eso no le va a Sí, importar". Sí les importaba mucho sí, y nos sacaban de ahí también. Entonces la cosa ok. se volvió muy complicada. Pero era, pues yendo nomás a tu pregunta, era dimensionar muy bien los problemas y tratar de ver cuánto era el riesgo de estas cosas. Ok. Y de pronto por eso, pues fuimos capaces de conseguir esos inversionistas. ¿Cómo lidiaste con ese problema de Bavaria? Ya que estamos hablando, pues obviamente todos lo sabemos que eso era un monopolio antes y pues lo sigue siendo un poquito, pero antes claramente abarcaba todo el mercado. ¿Cómo hicieron para lidiar con que no nos dejaron acá, vámonos para otro lado? No sé. No, mira, yo al principio creía que iba a ser una cosa de que ellos no se iban a meter con nosotros. Sí, es Estamos mínimo, hablando de una pulga, o sea, Tres Cordilleras total. fue y es hoy todavía una pulga Sí, para el sí, sí, sí. mercado ¿Qué hay? Sí. artesanal. Hoy todas las cervecerías de Colombia sumadas, incluido BBC, que es de Bavaria, son el 0,45% del mercado. O sea, no somos el 1% del Ni mercado, siquiera. sumadas todas las 200 microherberías que hay. En esa época sí que era menos, éramos Claro. diminutos. Entonces, nosotros lo que hacíamos era un relacionamiento muy fuerte con bares y restaurantes donde vendíamos. Pero llegaban algunos momentos en que seguramente un director comercial o alguien iba y les ofrecía que nos sacaran y desafortunadamente pues nos tenían que sacar. La verdad, no, a camellar y a buscar otro, y a camellar y a buscar otro, y a camellar y a Total. buscar otro. Y al tiempo, no sé, a los 2 o 3 años, 2 años por ahí, nos dimos cuenta que mi primer plan de negocio no iba a funcionar. Y decidimos comprar una embotelladora y ahí sí empezar a embotellar, porque el primer plan de negocio era solo Barril. vender barriles, solo vender Ok. barriles. Entonces, Por qué no iba a funcionar? Ese. porque era muy fácil para ellos cuando nosotros llegáramos a un tope de un bar que vendía muy bien, Sí. ir y decirle, no, venga, hagamos Sí, le A, tengo B, otro C negocio. y saquemos a Tres Cordilleras. Entonces, siempre los 10, 15, 20 bares que más vendían, nos los iban quitando. Ok. Entonces dijimos, no, vamos a tener que jugárnosla a tener una distribución mucho más grande, vamos a cambiar el plan de negocio, ya no es venderle a 100 bares, sino que vamos a tener que Sí. venderle a 350, 400, ya no nos vamos a quedar solo con Medellín, venga, abramos una mini distribuidora en Bogotá, que es un mercado más grande, y venga, tratemos de ampliar, pero todo eso significaba muchos gastos de distribución, muchos gastos de entonces tener una oficina acá, muchos gastos de venir a Bogotá, y eso se empezó a volver una pesadilla, Sí. una súper pesadilla. Ok, sabemos que eres de Medellín, pero ¿por qué atacar primero Medellín y no la capital, que es Bogotá? No, porque cuando yo me vine a montar la cervecería, te soy súper franco y se lo dije a todos los inversionistas, no es la mejor ciudad para hacer cerveza, Ok, porque los paisas no tomamos tanta cerveza, pero ok. yo, si hubiera querido escoger otro sitio para hacer una cervecería, casi que hubiera escogido cualquier sitio de Estados Unidos y hubiera sido mejor. Pero yo quería venir a mi casa, Arriesgarse. no, no, mi casa, Ok, donde estuvieras donde está ahí. la familia, donde están mis papás, los papás de Verónica, y yo creía, bueno, aparentemente después de mucho luchar pasó,
que nosotros queríamos hacer una cervecería colombiana. Entonces, el inicio iba a ser en Medellín, pero Sí, va a íbamos a ir trascender. expandiendo y obviamente Bogotá sabíamos que tenía que estar. Ah, Adicionalmente a eso, yo soy muy parcero de Bernie y ya él había hecho un trabajo muy bueno aquí en Bogotá. ok. Entonces, ¿por qué no? Eso fue a la par. No, O, ellos fueron mucho antes. Ellos ok, fueron por lo menos 5 años antes antes. pues no sé cuántos exactamente, pero bastanticos años antes que nosotros. Ok, Yo cuando venía a hablar de planes de negocio y todo eso, me sí, reunía con él, le contaba, me decía, Juanchi, hágale papá, que usted es capaz. Fue una persona que me ok. inspiró mucho a seguir este Chévere. sueño. Esperamos también tenerlo por este espacio algún día, Ah, Bernie. es un, Sí, si tú quieres decirle que venga, pero con seguridad, bienvenido, por ahorita favor. lo llamamos. Por favor, será increíble. Tres cordilleras. ¿Por qué tres cordilleras? Porque queríamos una cosa colombiana y porque casualmente con Bernie fue la única pelea que tuvimos alguna vez. Nosotros nos íbamos a llamar Artesana Beer Company, porque, no sé, Ok, nos dio por... Y Bernie tenía unos socios, ellos eran socios varios, y antecitos cuando estábamos haciendo el registro de marca, se opusieron a nuestra marca. Yo lo llamé y le dije, huevón, ¿vos cómo me vas a hacer esto? Y me dijo, Juanchi, qué pena. Mis socios se opusieron y nosotros teníamos que lanzar esto a los 2 meses. Entonces llamé a ok. la agencia de publicidad, que era la misma agencia Sí, sí que que yo ya tengo, y le venían. dije, parce, hay que inventar un nombre en par huevas. Ok, Y estos manes salieron con 2 o 3 nombres y cuando hablaron de tres cordilleras, pues tres cordilleras, las cordilleras colombianas, ok. de ahí empezaron a salir los nombres de la cerveza. Tenía todo que ver y, mejor dicho, es otra cosa que le agradezco a Bernie. Gracias por el daño. Ya está. Bueno, Sí, 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 claro, porque mira, o sea, ¿dónde estás? Bueno, qué sí, bonito. y tiene todo que ver con el concepto que nosotros queríamos. Total, muy colombiano. Ya, Chévere eso. Ahora sí hablemos un poquito de la mestiza. ¿listo? Entonces empiezas, me imagino, con raíces muy de IPAs, ¿no? Como gustos muy tirados, pues, a Estados Unidos. Claro, las cervecerías de Tres Cordilleras son muy basadas en las cervecerías americanas. Ok. Fue lo que yo viví, Sí, querías traer. aprendí, conocí. Entonces, la blanca es una American Wheat Ale, como vos dijiste ahorita, fácil de tomar. La mulata es una amber que no tiene ninguna cerveza gringa pues que tenga esa relación, pero quisimos como traer algo un poquito como una mezcla de las cervezas rojas y las cervezas inglesas. Y la mestiza era pues como el papá de los pollitos en esa época, vuelvo y digo, las APAs, que eran los pre, y nos soñábamos que a los 3, 4, 5 años íbamos a tener una IPA siempre. Ok. Nosotros tenemos IPAs, pero de temporada, no las tenemos durante todo De el tiempo. línea no. De línea no. ¿Por qué no? No son tan bien aceptadas o... No, mira, la verdad es que yo creo que esto es muy importante como decirlo. Yo creo que Tres Cordilleras se dio cuenta. A ver, una de las cosas que más he querido yo es que el mundo de la cerveza artesanal en Colombia crezca, no que crezca solo Tres Cordilleras. Total, todos. Y entonces, yo creo que Tres Cordilleras es como una punta de lanza de abrir trecho, pero no necesariamente somos capaces de abrir techo teniendo cervezas súper raras y súper distintas. Nosotros tenemos cervezas muy distintas a las cervezas tradicionales que se toman en Colombia, Sí, total. pero hay cerveceros artesanales que hacen cervezas mucho más Muy complejas. solladas y distintas que nosotros. Entonces ellos están un poco más en nicho y nosotros estamos más Expandiéndolo. tratando de abrir o de traer el consumidor de cerveza más tradicional que se monte acá, después se monte en la otra. Ok. Entonces, para nuestro tamaño, para ser capaz de invertir después en una planta aquí en Bogotá, para tener el volumen que tenemos, siempre hemos creído que el portafolio no puede ser tan amplio. Entonces, eso es difícil, a veces es hasta triste. Todos los amigos míos, todos los cerveceros me dicen, huevón, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué Sí, no haces claro. tal y tal cosa? La podemos hacer, pero nuestro plan de negocio es más ir a seguir capturando el consumidor que se está pasando de la cerveza American Sí. Lager tradicional a cosas un poquito más complejas. Un Ok. poquito. Sí, Y sí. que
los cerveceros de corazón un poco más pequeños sean los que hacen esas cervezas súper solladas y ya digamos que de aquí la gente pueda ir a tomar estas otras cervezas. Ok. Es una especie de Sí, sacrificio sí, sí. como todos los trade-off Sí, de los total. negocios. Sí. Y sin embargo dices que no es muy amplia el portafolio, pero ¿cuántas van ya? ¿7? Claro, no, tenemos cervezas de línea, la mora, la blanca, la mestiza, la mulata, la negra y la rosada. Imagínate. Y a veces, con menos frecuencia de la que a veces la gente quisiera, tenemos cervezas de temporada, pero nosotros hemos hecho en estos 18 años por lo menos unas 6 o 8 cervezas de temporada distintas. Oiga, creo que solo he probado la IPA de temporada ahorita. No, bueno, usted estaba muy joven, hermano. Imagínate. Por eso. ¿Cuánto es por eso? Hace 8 años Claro. teníamos una cerveza que llamaba la 647. Ok. Teníamos mejor dicho, teníamos una etiqueta, Sí, llamaba sí. así. Y entonces nosotros hacíamos cervezas distintas y íbamos cambiando la etiqueta. Ok. Que ahí yo creo que sacamos por ahí 4 o 5 cervezas. Vea. Esto es nuevo para mí, la verdad, esto es nuevo para mí. Juanchi, y ahorita, bueno, ahorita sabemos que Tres Cordilleras ya se alió con Central Cervecería, ¿no? Sí. ¿Qué significa esto para una cervecería como Tres Cordilleras? A ver, más, seamos claros como en el concepto, más que se alió, Central Cervecera de Colombia compró Ok, a Tres Cordilleras. ok, Más que ok. una alianza, fue una Pero compra. sigue Tres Cordilleras como marca y Claro, demás. claro. Entonces, hace más o menos 8 años, acuérdate que te dije que yo de Sí, fechas y de sí, 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 sí. exactitud poco. Digamos que sí, Hace 8 años, hace ocho ocho. años, 9, Ok, Central Cervecera nos compra, le compra al 100% de los socios que te ok, conté, incluido yo, ok, y me dice a mí que si me quiero venir a ser el gerente de Tres Cordilleras, solo de Tres Cordilleras. ok. Nada que ver con Central, pues no nada que ver, o sea, ellos son Perdón, te miembros. interrumpo. ¿Cómo funciona una, una marca tan grande que tiene varios, es que no sé cómo decirlo, varias líneas de negocio, no sé? ¿Cómo es ese funcionamiento? Entonces tiene Tres Cordilleras, tiene un montón de cervecerías más. ¿Cómo funciona eso? A ver, primero que todo, es una compañía que tiene diferentes marcas. Entonces, su marca más grande es Andina, Sí, su segunda marca más grande es Heineken, y tiene una serie de marcas adicionales a esta, y una de las marcas para competir y crecer el segmento del mundo artesanal es Tres ok, Cordilleras. Entonces, digamos, ellos nos compran y nos dicen, venga, este es mi plan. Mi plan es ok, crecer el segmento artesanal con ustedes. ¿Quiere jugar este juego? ok. Y cada marca tiene un gerente, por decir, un Cada gerente marca, de... esas marcas, la mayoría de esas marcas tienen un gerente de marca, Ok, que es el que hace el marketing de esas marcas. ok, ok, El caso de Tres Cordilleras era un poquito más raro, que nosotros somos la única marca que tiene fábrica, la única que es artesanal, la única que está contando como diferente variedad de cervezas, etcétera. o sea, ya tenía muchas cosas propias. Tiene muchas cosas propias y además para seguir siendo lo que hacemos los artesanales, pues nos dejan quedarnos con ese espíritu artesanal. Ok, Entonces, como un niño chiquito en un monstruo grande, sí, manejado por el monstruo grande, pero se hacen unas reuniones en donde se dice para dónde va esta marca, cuánto presupuesto se le aprueba, cómo se le aprueba, y bueno, Juanchi, vaya, persiga eso con unas ventajas grandísimas, use algunas herramientas que nosotros tenemos, por ejemplo, camiones, por ejemplo, equipos de ok, ventas, logística gigante. logística, finanzas, No, gente que sabe más que uno de muchas cosas. total. Y entonces, venga, yo le ayudo a que lleve esa marca a otro nivel. Posiblemente, pues tampoco me sé el dato exacto, pero posiblemente en los últimos 8 años nosotros hayamos crecido más de 10 o 12 veces Wow, versus lo que éramos que, antes. o sea, funcionó la La compra. cosa funcionó muy bien. Ha Wow. funcionado muy bien y yo espero que funcione muy bien para todas las microalberías colombianas, porque si vamos creciendo el segmento, yo creo que a la mayoría les va a ir un poco mejor. No para todos hay. Exactamente. Juanchi, y pues bueno, ya que estamos hablando de Central, ¿cómo es el tema de eso, estar con un gigante, esa libertad? O sea, ¿qué puede hacer una marca más pequeña en cuestiones de proponer, hacer, demás, con un gigante así? Esto, mira, esto es muy importante y mencionarlo. Central Cervecera es gigante para nosotros los cerveceros artesanales, Ok, pero es diminuto para Bavaria.
o Painber. Sí, sí, El mercado colombiano de cerveza, más o menos, acuérdate que soy regular para los números, le compra el 94% de la cerveza a Bavaria. 94%. Uy, Central Cervecera tiene el 6 apenas. no puede Es un número ser. demasiado chiquito. Y si vos, yo llevo ya 8 años trabajando con Central, muy metido en Tres Cordilleras, pero veo que en los últimos 6, 8 años han cambiado muchísimas cosas en el mercado cervecero. Ok. Y creo que eso ha pasado gracias a que ya es menos claro que hay un monopolio y ya a todos les toca hacer más cosas. Pues, por ejemplo, hace 15 años todas las cervezas valían casi lo mismo. Ok. Hoy No. Bavaria está empezando a tener cervezas de precios más bajos. Entonces ya hay una categoría de un precio muy bajito, una categoría de un segundo precio, una categoría de un tercer precio. Empieza a haber variedad, empiezan a haber muy distintos tipos de empaque. Ok. Cerveza de Sí, 269 sí, 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 centímetros total. cúbicos, 330, 300, 500, 750 litros. Todo esto en cierta forma, lo fomenta esa competencia que Central Cervecera le empieza a hacer a Ok. Bavaria. Porque antes eran El, solos. el tendero tiene muchas opciones, tiene más opciones ya. Ok, puedes Entonces un coger. tendero puede decidir Total. comprar otra cerveza y ya no es obligatorio. ¿Cómo hace un tendero que no tenga cerveza? Que imposible, un Sí, restaurantero que no tenga cerveza. sí, Entonces no. ya habiendo otra persona, Ok. otro competidor, sí, es muy grande, pero es muy chiquito al lado del otro. Ok. Entonces eso dinamiza el mercado. Yo, desde desde mi Sí, sí. visión, veo con mucha satisfacción que haya alguien que le pelee al supergigante y que de pronto ese gigante no se la pase pensando en otros artesanales que nos dejan a nosotros un poquito más tranquilos y que entre ellos dos hagan la pelea del Ok. mercado gigante de cerveza. En Colombia, como te contaba ahorita, estamos en el punto 45% del mercado. Bueno, ahí Pero va. países, no, pero Ahí países va. como Estados Unidos tienen el 17%, Wow. países como Chile el 3, el 4, países como Argentina, Brasil también 3, 4. Entonces nosotros podemos multiplicar las producciones de cervezas artesanales por, ¿cómo es? 2, 6, 8, 10 veces. Sí, sí. Y eso sería lo que debería Quería pasar. pasar. Entonces, ahí más o menos te contesté la pregunta, pero la Sí, otra es, también uno tiene que tener claro qué puede hacer y qué no puede hacer. Juanchi no puede hacer lo que le dé la gana con sus sí, no. cordilleras. Hay que Hay un cumplir protocolo, una. unas condiciones, hay que hacer unos acuerdos y todos los beneficios que te conté también tienen unos sacrificios que es, por ejemplo, yo quiero hacer una cerveza de temporada cada 3 meses, Juanchi, eso es muy difícil de distribuir, eso es muy difícil de que Ok. cumpla ciertas características, de pronto eso no se puede hacer en este momento. Bueno, O sea, digamos que a gran escala, en temas logísticos, es muy complicado hacer, por sí, decirlo así. sí. Ok. Y no solo sí, pero sí. Sí, pues básica, pues me lo imagino, ¿no? Yo aquí, Y, entonces, y, y claro. no solo eso, sino que, por ejemplo, entonces es, por dicho, hay que tratar de no complejizar tanto una cosa que tenemos que hacer, mejor dicho, es mucho más importante hoy llevar la mestiza mucho más lejos que hacer otras 4 o 5 cervezas. Y después la blanca, y Sí, después la mulata, total. y después yo no sé qué. Entonces, uno se tiene que ceñir a unos planes de negocio donde cumplís una cosa y te debo hacer la segunda, pero primero cumplís la Primero cumple primera. la primera. Y es como, pues, ir trabajando con esta gente también en eso. Ok. ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué tal ha sido la relación de... Llevamos 8 años, Bien, o sea, re llevamos bien. 8 años. Llevo 33 con Verónica y 8 con Central. Bueno, sí, ¿no? Muy bien. Omitamos esa pregunta. No, 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 no lo invitamos. No, no. No, está bien, está bien. Antes Mira que... me dijiste que contestara con No, está sinceridad y bien. estamos No, y contestando sabes, con sabes, me gusta nosotros variamos mucho los invitados, incluimos cerveceros artesanales pequeños o aquí ya esta magnitud. ¿Por qué? Porque queremos que todo el que ve acá, sobre todo los cerveceros, empiecen a, sabes, también a expandir esa vaina. Porque a veces sentimos también que el cervecero artesanal casero o microcervecerías están muy empeñados en hacer cosas muy buenas, siempre lo hemos dicho.
Hacen cervezas que tú las pruebas y dices, ¡guau! ¡Qué locura! Pero ¿a quién se las vendes? ¿Cómo las vendes? Y ese es el problema. Entonces, siento que al escuchar estas cosas, ellos van a decir, venga, de pronto podemos enfocarnos más en lo que dices. Primero compramos el primero y vamos mirando cómo se van. Y yo creo que hay de todo, pero sí, si uno quiere ciertos tamaños y ciertas cosas, seguramente tiene que cumplir esto, Sí. pero si el sueño de uno es hacer una Ah, cerveza cada sí, mes, también. para que el cliente que quiere una cerveza cada mes te consuma muy bien la cerveza cada mes, también es un plan que puede funcionar. Eh, Total. yo creo que depende mucho del plan de De lo negocio, que lo que uno quieras. quiera, de cómo la quiera rollar. Sí, Mira que hemos escuchado mucho, pues nosotros nos la pasamos metidos en festivales y de mano somos muy amigos de muchos cerveceros pequeños. Y se escucha mucho el es que, ay, es que siempre son los mismos, ¿no? Ay, es que siempre vemos a la misma gente tomando. ¿Por al qué mismo pasa eso? Al consumidor. mismo consumidor. Entonces, claro, yo, digamos que Tres Cordilleras fuera todavía una microcervecería, tú ves a la misma cara en los mismos festivales, ¿sabes? Y ellos se Sí, quedan sí, mucho de eso. ¿Por qué crees que pasa eso? puta, qué buena pregunta, parce. Yo no sé si te va a contestar bien o no, pero precisamente lo que yo quiero es que eso no pase. O sea, Ah, lo que nosotros pero digamos, hacemos, eso lo haces tú y ya lo tienes claro, claro. ¿Qué pero de tendrían que alguna hacer manera, ellos? no, pero de alguna manera, no, mira, vamos a hacer aquí a calzón quitados quienes lo han hecho muy, muy bien. Cuando BBC no era de Bavaria, Berry lo hizo espectacular, Perfecto. montando barcitos en muy diferentes zonas de las ciudades, inclusive en muchas otras partes. Y entonces, sí, claro, puede que algunos de esos bares fueran concurridos por la misma gente, pero cada vez invitaban a un amigo, invitaban a un amigo, invitaban a un amigo y el voz a voz se extendió bien. Sí, Puede que se necesite extender más, pero se extendió te lo bien. entendí muy bien. Y si vos ves otras cervecerías que están haciendo cualquiera de otras modalidades, sea esa o otras, creo que va a ir, pues, cada vez son un poquitico más. Estamos de Sí, acuerdo que son muy total. poquitos, estamos de Sí, acuerdo que son muy poquitos. Y la verdad, a veces son los retos que yo tengo para convencer a mi jefe o a la gente que me aprueba presupuestos para ver cómo hacemos eso. Pero, por ejemplo, yo soy un gran admirador de la toma cervecera. total. Ese es un evento que vale 80, 90, 100.000 pesos y entradas y cada cerveza vale 10, 12, 14, 16.000 pesos. Y vos ves eso lleno con 3, 4, 5.000 personas Repleto. tomando cerveza de 15.000 pesos. Eso no puede pasar todos los días. Sí, Nosotros los no da. colombianos no tenemos No tantos da. recursos Sí, es para eso. verdad. Pero esas demostraciones son la forma de ir expandiendo esa vaina. Es muy difícil para los cerveceros pequeños, porque producir para ellos una cerveza es muy costoso. Entonces la tienen que vender muy costoso. Pero yo soy un convencido de que de alguna forma tenemos que llegar un poquito más barato eventualmente al consumidor. Ok. Porque a veces vos te tomás una cerveza de 15.000 o dos, pero pues no te tomas ocho. Y hay gente que toma seis, o, Total, ¿cierto? total. Entonces, eso es un reto muy complejo. Hay unos trabajando en eso. Están trabajando, por ejemplo, en maquilas, que haya una fábrica que le haga a Que le haga a muchos más. todos. Cuando esa fábrica tenga más capacidad y más producción, la cerveza la puede hacer Va un a poco poder más producir. económica, porque tiene los costos fijos más diluidos. Entonces, es ir haciendo poquitas cosas. Ok. O, por ejemplo, los que tienen su propio bar, ya están ganando también en lo que tienen en el bar, no la tienen que vender Sí, ya tiene a, algo fijo ahí. a 15.000 pesos para llevar, sino que son 15.000 pesos en el bar, bueno, en fin. Pero definitivamente eso es una de las cosas más difíciles O sea, digamos que que tiene una nuestro mercado. solución sería empezar a tratar de reducir esos costos. Lo que pasa es que es muy difícil. Sí, claro, yo No, entiendo. no Sí, deberían sí, decir, sí. sí, huevón, tan fácil, Sí, Juanchi. tampoco. Tampoco, Sí, no, sí, sí. no. Pero hay que buscar La manera. maneras de ir para llegar un poquito a más de gente.
Ok, O los que ya les gusta esto, podérselas dar un poquitico menos costoso. ok. Bueno, ya que nos metimos en estos temas álgidos, Pero tú- podríamos hablar de algo álgido, tomemos otra cerveza, pues nos sí, sacamos no, la vaso caja. vacío esta vez, Yo sí, tengo sí. una IPA aquí, que es la temporada que Vea, tenemos ahora. IPA. Hablando de temporadas, Exactamente. Entonces, hágale a los temas álgidos y con con cada una uno se IPA en sirva la la de mano, cada epa. uno. Muchas gracias. Y sí que está buena esta IPA, yo. Oye, eso fue algo que me gustó mucho. Me va a salir un poquito ahí de lo que llevamos. Pudimos estar en el lanzamiento pues de la IPA el otro día acá. Me gustó mucho que invitaron a microcerveceros acá que expusieran también sus IPAs, pues buenas IPAs, ¿no? Y eso me gustó muchísimo que le dieran ese espacio a esas personas. Es muy chévere. Parce, yo sé que mucha gente no creerá, pero mi pasión desde hace muchos años es que esto crezca. Y esto no es solo Tres Cordilleras, es el mundo de la cerveza artesanal. Entonces yo creo que es mucho más interesante hacer un lanzamiento con, con, Compartirlo. pues, con Bárbaros, que hace IPAs espectaculares aquí en Bogotá ya mucho tiempo haciéndolos, con Bicla, que hace Total. cervezas muy bacanas acá. Ojo, ¿por qué con esos dos? Parce, porque en ese momento tomamos una decisión de decir dos que sean de IPAs aquí, que hayan hecho eso Referencias. bien, y con unos que habían ganado unas medallas, Ok. que fue libre, y se me olvida, Y, y bueno, Dala. sí, Y Dala. que habían ganado unas Que ganaron medallas. Entonces era medallas. de alguna forma, una forma fácil de no decir, uy, la rosca, yo no sé Sí, qué, sí, los de siempre. los de siempre, pero vamos a hacer una cosa un poquito más grande, pero no solo por, mejor dicho, por todo, porque es que también el mensaje mandado entre todos es mucho mejor. Ese día, por ejemplo, catamos 5 estilos de 5 IPAs Epa, distintas. sí. Entonces la gente es como, Y IPA es una súper cosa. diferentes. Claro, O sea, son vainas sabían distintas cada totalmente uno. diferentes. Hicimos un poquito la tarea cada uno de ellos en traer algo que no fuera parecido a lo de los Sí. otros. Entonces la exposición, ahí se empieza a ver la variedad tan hermosa que hay en esto. Se empieza a ver, todo el mundo cree que IPA es lo Hay mismo una y no. una IPA, cerveza amarga. además, mucha gente todavía cree que cerveza es una sola Es cosa. una sola cerveza, sí, es verdad. Entonces, no, eso fue Bien espectacular bonito. y pasamos muy rico. Qué chévere, sí. Me gustó mucho, la verdad. Juanchi, ¿tú crees que en Colombia el gremio cervecero está muy dividido por los egos de pronto? Parce, yo le voy a contar una cosa que no va a ser, ustedes quieren que digamos No, cosas es que a fuertes. eso vinimos. Estoy descrestado con lo que ha logrado la Asociación Antioqueña, ASACA. Ok. Eh, Me ha tocado ayudarlos a hacer algunas cosas, pero en realidad todos los cerveceros artesanales son un poquito celosos con Tres Cordilleras. Por más que yo haya querido Sí, ofrecerme, sí. a veces lo toman y a veces no. Y no tengo problema. Pero en los últimos 3 años veo lo que ha hecho esa asociación. Y aunque yo también sé que allá hay peleas, yo sé que allá hay dificultades, allá hay problemas entre unos y entre otros. Igual ese tema de la competencia es verdadero y hay cosas filosóficas que a alguien no le gustarán de otros, etcétera. Pero se han logrado unir. Y yo creo que eso es lo más importante. Ahorita creo que estabas preguntándome que cómo somos capaces de crecer más, haciendo más cosas de esas. Hace muchos años, Bernie, Juan Camilo Salazar y yo, cuando llevábamos, pues yo creo que Tres Cordiales ya por ahí 4 años o 5. Juan Camilo Salazar era el de Apóstol, Ah, ok. que desafortunadamente pues tuvo que cerrar su cervecería, y Bernie, el BBC. Nos juntamos aquí varios días a trabajar en cómo hacer una asociación colombiana de cerveceros, para buscar protegernos de la competencia, para buscar ir a los bares de una forma mejor. Nunca fuimos capaces de hacerlo. En ese momento todo el mundo estaba muy ocupado en lo que cada uno Sí, estaba lo de haciendo. uno. Pero yo creo que sí, lo que yo entiendo es que hay cerveceros que no se la llevan bien, especialmente en unas ciudades, pero creo que tienen que darle una miradita a lo que están haciendo los de Medellín. No, no sé cómo, Lo pues, han qué logrado. hay que ajustar, ¿no? Ok. Que hay que ajustar, pero creo que es el camino. Y yo creo que tiene que haber
una asociación nacional que los reúna a todos y que haya campañas, que haga campañas para bares, campañas más institucionales, campañas con el Ok. gobierno, que muestre que esto es una industria que da empleo, que invierte dinero, que puedan buscar cosas de ese Sí, que estilo. mueve la economía. Por ejemplo, hace unos años, me acuerdo, yo soy muy malo para los nombres, pues me acuerdo que este man del Tejo, Daniel, Daniel, Daniel Lozano. trabajó mucho Sí, él fue con, allá y hizo algo por el INVIMA. hizo Nosotros unas cosas muy estuvimos con él. bacanas con el INVIMA, hizo cosas buenas y logró cosas muy importantes. Entonces yo creo que hay que hacer más cosas de esas y Tres Cordilleras quiere hacer cosas de esas. Ok. Y yo he estado pues No, pues convenciendo, esto es me una han dicho, invitación esto es una también a que se invitación para que nos juntemos, peguen, hombre. es verdad, vamos a Sí, porque juntarnos, es verdad, Juanchi, la mira unión que hace la fuerza. total. Y yo he conocido, es que es raro porque hemos conocido muchas asociaciones de cerveceros artesanales. Ahorita hay una que estaremos pronto también con el presidente de la asociación actual, pero vemos que eso no es constante a Bueno, veces. entonces hagámosle un reto a ese presidente De que se una junte vez, conmigo mira, para ver cómo vamos aquí con nombre propio juntando de esa J, vaina. J que es el presidente de la Asociación de Cerveceros, Ah, no, aquí llamamos puertas a Jota. abiertas de Tres Puerta abierta de Cordilleras. tus cordilleras para Epa, que no me encanta. copiemos en el No, mal sentido, sino que hagamos lo que está haciendo Medellín bien en nos Bogotá. juntemos para De crecer. acuerdo, así tiene que ser. Que me encanta esto, me encanta. Además, al final, esto es bueno para el productor y para el consumidor. Claramente, claramente. Juanchi, después de tantos años de estar en este mundo de la cerveza, con Tres Cordilleras, ¿te arrepientes de pronto de alguna decisión que tomaste o de alguna cerveza que de pronto dijiste, ah, no debí sacar esto? No, me arrepiento de miles de cosas que he hecho. Claro, pues, eh, sí, claro. Una, dinos una y Le voy a decir la más grave. Yo me demoré mucho para darme cuenta que trabajé mucho más de la cuenta, de a la familia muy sola ok, y nunca la familia me lo cobró, pero, pero tú lo pero a mí sentías me quedó el ahí. remordimiento, pues, Ok, me quedó el como que te remordimiento. perdiste momentos, Me- te me- perdiste. sí, sí, trabajé mucho más de lo que de pronto uno debería trabajar y el resultado de pronto ni siquiera se veía, ni se Ok, vio la cantidad de estrés. A mí me cobró muy duro la salud en cosas, pues trabajé mucho, creo que los cuentos ya lo hemos contado mucho y de pronto no vale la pena contarlo sí, aquí, pero no, sí y no, definitivamente. O sea, yo creo que hicimos una cervecería más grande de lo que Colombia necesitaba en ese momento. Yo hablo con Bernie y le digo, parce, la hiciste perfecta. O sea, Bernie fue creando demanda y después creciendo su producción. Nosotros hicimos una producción muy grande ok, para construir la demanda y la demanda no sí, se sí. daba y era complicadísimo. Eh, Creo que los cerveceros de hoy, pues no me estás diciendo que dé consejos, pero lo voy a dar. Casi todo el Para mundo eso es. quiere tener una fábrica y tener una fábrica de pronto es muy costoso. Utilizar una fábrica buena para que le hagan a uno su cerveza y uno hacer su marca es una buena idea. Ok, O si a uno le gusta tener sus fábricas y entonces tener su marca y hacerle marcas a otros, son buenas ideas. Este negocio hay que explorarlo desde muchos puntos de vista porque el negocio tradicional, exacto, de tener fábrica, esto, lo otro, lo otro, lo otro, de pronto es demasiado complejo. Entonces hay que ser muy creativo para ver cómo se hace. Mejor dicho, pero sí, tuve todos los errores del mundo, me costó muchos dolores muchas de cabeza, cosas. hicimos muchas cosas que hubiéramos podido hacer mucho mejor, pero bueno, aquí estamos y tampoco hay que latigarse tanto, pues es normal. Sí, pero mira que, bueno, tú dices que te costó mucho tiempo con tu familia, pero digamos que, pues por lo que puedo escuchar acá, es bonito como tu misma familia te apoya, siempre está ahí tu esposa, que insisto que uno siempre la ve contigo al lado y eso me parece gigante. Porque claro, tú por un lado dices como, ok, arriesgué esto, pero ellos están contigo Sí, sí, es y es verdad. tremendo. Estoy muy de bueno. No, salud, salud por la familia, Juanchi. Salud por la familia. Qué bonita familia tienes, te felicito. Muchas gracias.
No, pero no. No, papá. Fuerte porque No, eres pues bien, gigante. no, no, pero Eres gigante. No, estos es son llantos de bonito. Es muy felicidad. bonito y eres Claro, gigante y creo que hace parte tu familia de todo esto. claro, ellos Y son. cuando uno tiene gente así de grande al lado de uno, o Sí, bueno. sea, el futuro es gigante. Además, por otro lado, pues también aprendieron que la vida hay que luchar. Poco pues las cosas vienen de gratis. Claro, total. Los pelados son juiciosos Sí, y hacen sus cosas demasiado bien. qué Pues también bonito. algo habrán aprendido de Seguramente, camellar. seguramente. Bueno, saliéndonos un poquito de acá, ¿cómo es la cultura cervecera en Colombia? Tú, Bernie, abrieron un camino gigante para conocer esta vaina tan bonita que es la cerveza. ¿Cómo nos ves actualmente a Colombia? Mira, yo he estado conversando esto con algunos de los cerveceros espero que esto suene bien. Yo creo que hubo como una inversión inicial de tres cervecerías porque hay un gran oculto, ese es el que deberían entrevistar, y es Juan Camilo Salazar, que era igual de apasionado que Bernie, que yo, igual de enamorado, le metió el mismo julepe, y por X o Y razón, él pues Sí, no sé se yo. acabó y paró. Pero yo creo que en Colombia hubo como tres cerveceros, diminutos al lado de lo grande, pero mucho más grande que todo lo que siguió después. Ok. Que le hicimos una inversión y una apuesta como muy grande. Bernie, con lo que aprendió en su primera experiencia y después como montó BBC, que fue capaz de crecer muy rápido, Juan Camilo y yo montamos unas plantas bastante más grandes, digamos, en un principio, y la apuesta fue distinta. Pues ya después de eso, vinieron personas enamoradas del mundo de cerveza que, si uno oye la mayoría de las historias, y no me las sé todas, pero me sé muchas porque parchado con muchos de ellos, son gente que o se enamoraron de BBC o de Tres Cordilleras o de Apóstol o salieron de Colombia y ellos dijeron, yo voy a empezar chiquito, voy a Ok. empezar chiquito en mi casa, con esto, con lo otro, y son gente que hace una cerveza la hijueputa. Y que yo creo que son más, no mentira, no se puede decir así, pero la mayoría son unos cerveceros extraordinarios, la mayoría. Entonces, primero les tocó hacer cervezas sin tanta, o sea, sin capacidad económica, que es muy difícil, con equipos menos buenos, coño, no sé qué. Entonces, era un reto muy grande de ser capaz de hacer cervezas buenas, pero hicieron, pues, fueron capaces de pasar esas Sí, montañas, esas trascenderla. de trascender, y hacen cervezas espectaculares. Hoy, entonces, digamos, nosotros empezamos en el 2008, Bernie de pronto en el 2002, 2003, no sé, y ya para el 2010, 12, 15, ya había 15, 20, 30 que ya conocían bastante bien el negocio, habían podido analizar muchas otras cosas, querían hacer cervezas muy buenas y fueron creciendo como en bolita, pues como, Sí, como junticos ahí. y no, junticos y como yo hago el primer paso, después el Sí, segundo y tan, sí, sí, pues sí, sí, sí. como más naturalmente, orgánicamente, pues Sí. que se dice. Pasó la pandemia que pues pucha, no sé cómo unos sobrevivieron, no sé cómo todos sobrevivimos, pero hoy se ve, primero que todo, unas cervecerías artesanales que son un orgullo. O sea, yo estuve en un festival antier, fue el lunes. Esto no fue, bueno, nos va a dañar, no importa, pero bueno, entonces pues vamos a esperar. Yo estuve en un festival de cerveza hace poco en Sí, Medellín que había 20 cervecerías, y ya donde uno va y se toma casi que cualquier cerveza, son cervezas muy bien hechas, muy buenas, de muy buena calidad. Vamos a los torneos, a las copas y ganan concursos. total. O sea, Las entonces ganan todas. hay muy buenos productos, ya el producto está muy bueno. Está bien. Necesitamos hacer cosas más fuertes, necesitamos unirnos, qué pena decirlo, contra el monopolio. Necesitamos que los bares y los restaurantes crean en tener variedad. Vea un mensaje bien lindo para los bares y los restaurantes que nos oigan. ¿Por qué en un bar hay 12, 15, 18, 25 botellas de vino y hay un estilo de cerveza artesanal? Yo eso no lo he podido, en los 18 años todavía no lo entiendo.
Oye, ¿Por gran qué, pregunta. por qué los bares y los restaurantes que dicen que son los retesos y que tienen pues toda la variedad del mundo, tienen cuatro o cinco cervezas del mismo estilo, del mismo tipo, Sí, y no tienen seis, nueve, ocho para ir educando al consumidor, para hacer los maridajes correctos, para darle oportunidad a todas estas empresas pequeñas? Eso es en lo que nosotros deberíamos trabajar. sí, El sí. día que esos bares nos metan a tres, cuatro, cinco herberías, la cosa va a empezar a cambiar. La demanda va a subir, el cliente va a empezar. Entonces, pues, no sé, ya se me olvidó hasta lo que me preguntaste, No, cultura, cultura. Pero sí, pero tiene sí, mucho es que ver. la cultura. Es la cultura. Oye, nunca lo había pensado por ese lado y también siento que el mismo restaurante, el mismo bar no está educado. Y siento que es la respuesta por lo que tú dices, lo de los vinos. Entonces ellos sienten que tener muchos vinos es una cosa como deluxe, ¿no? Como una... tener clase. Y siento que la cerveza no la ven del mismo modo. Puede ser por ahí. Es mi opinión impopular, ¿no? No, no, no es tu opinión impopular. Ustedes hacen pequeñas tomas de las imprudencias más grandes del Claro, mundo, o hacen las más claro. imprudentes del Por mundo. favor. Los bares y los restaurantes, me da mucha pena, muchos son amigos míos, pero es muy cómodo cuando te subsidian y, Total. y no pasa Y no nada. pasa nada. Y vos, hay muchos bares y muchos restaurantes que se resisten a que los subsidien, pero tienen variedad. Parce, todos nos deberíamos resistir a subsidiar, a no, que no nos subsidien y tener una variedad de cartas de cerveza suficientemente chévere que tenga una IPA, una APA, una wheat, una American Blonde, cuatro, cinco, seis, una Belgian, y que en todos los restaurantes de Colombia, pues o en muchos, o en los que dicen que son Sí, súper sí, sí. tesos, porque vos vas y ves y tienen 150 licores distintos. Total. ¿Cómo no van a tener cuatro, seis, ocho? Sí, que Y no es que los dueños de los restaurantes no hayan salido a Estados Unidos y a Europa y no sepan que esto existe. total. Qué pena, pero yo creo que es que es muy cómodo Sí, sí, no sí, sí. preocuparse por eso. Total. Oiga, con Juanchi se habla muy bueno. Ya estamos por terminar. Otra pregunta que tenemos es, claramente tú eres la respuesta a esta pregunta. ¿Se puede vivir bien en Colombia siendo cervecero? Yo he sido muy, yo he sido muy de buenas. De pronto, yo creo que hay que ser muy inteligente, entender uno qué quiere y construir algo alrededor de lo que quiere. Voy a dar algunos ejemplos. Yo conozco algunos cerveceros que su pasión y su vida es producir la cerveza. Conozco otros que el más mi caso. Mi pasión es ver a la gente tomarse la cerveza. Para mí eso es el grado de excitación pues, más alto Que que te diga hay. qué buena cerveza hiciste. O solo verlos Sí. con la felicidad, las dos. Me gusta, claro, que Ok. me digan que está muy Claro. buena, claro. Pero ver lo que pasa alrededor de esto es impresionante. Hay gente que dice, "Ah, el plan de negocio". Entonces yo creo que uno tiene que saber, pues uno qué quiere y ser capaz de estructurar algo que le pueda. Sin embargo, también quiero decir algo que le digo a los que me llaman y me dicen, vení, que quiero compartir, huevón, mi plan de negocio. ¿Qué te Y yo parece? les digo, fue puta, huevón. Y no le digo huevón a las peladas. Entonces, no, esto no tiene No pie va. ni cabeza. O Ok. sea, ¿de qué pensar vivir? O sea, espérate un tico. Si tú eres una persona que tiene el subsidio por otro lado, óyesela Funciona. bacano, no Todo pasa bien. nada, pero esto como plan de negocio, espérate un momentico que no te va a funcionar. O sea, si esto no hay cómo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esto suena muy bonito, suena muy romántico, es muy bacano, pero es muy hueputa, es muy difícil no, es muy difícil. Yo con Seguro. 45 socios y me Y costó. difícil. Pero bueno, mira, No, eres un no, gran no, ejemplo. no, y hay gente que lo está haciendo Espectacular. espectacular. Pues te puedo dar ejemplos.
de gente que lo hace muy inteligentemente para que los sigamos y los veamos. Como digo yo, el Príncipe de BBC fue la cosa más hermosa del mundo. En este momento hay una cervecería que yo estoy admirando mucho, no solo en su producto, sino en su plan de negocio, en su ejecución, que es Torre Alta, una cervecería de Medellín, Hermosa, los que vos la lugares ves y la divino. ves creciendo y la ves con su nicho muy bien hecho. Total. Eh, bueno, yo conozco más los de Medellín porque estoy más en Sí, sí, Medellín, total, pero veo, por ejemplo, el concepto de libre, que es un concepto como muy claro, total. no parecen querer volverse millonarios ni mucho menos, Sí, no, pero están ahí con dar lo una cosa sí, bacana con un producto hermoso. Bueno, y en fin, y hay muchos modelos que es muy importante que sigamos y que rompamos los esquemas para poder, haciendo lo que nos gusta, vivir de eso. vivir bien. Qué buena respuesta. Bueno, Juanchi, ya para terminar, nosotros nos gusta hacer retos con los invitados que tenemos. Entonces, tu reto es el siguiente. Estás frente a Yo me alguien. tomo esto fácil. Igual no es, o sea, no es nada fuera Tíreme el reto, de no esto. pasa Eso es nada. un reto muy sencillo. Entonces, tu reto es el siguiente, que seguramente ya lo has hecho miles de veces en tantos años. Yo soy una persona que nunca he tomado cerveza en mi vida. No me gusta la cerveza, la odio. O sea, tú me tienes que convencer en menos de un minuto qué cerveza me debo tomar, por qué me la debo tomar y cómo me enganchas tú para que yo siga ahí metido. ¿Listo? Ese es tu reto. ¿Tengo producto disponible o no? No, tú me ves. Tú me ves y dices, no, mira, a mí no me gusta la cerveza. Listo, entonces si alguien me dice no me gusta la cerveza, yo le pregunto que si alguna vez ha probado. Y seguramente me dice que sí. Sí, sí, Y digamos entonces yo que sí. ya más o menos lo enfoco y digo, esta persona no le gusta lo amargo. Ok. Porque la cerveza nuestra, aunque la cerveza tradicional colombiana, aunque no es muy amarga, es una cerveza amarga. Entonces le digo, usted sabe que hay muchos tipos de cerveza, seguramente me va a decir que no. Y uno de los ejemplos más rápido, y como estoy hablando muy rápido porque es un minuto, le digo, ¿a usted le gusta el queso? Entonces, puede que sí, puede que Sí, no. puede que no. Pero entonces yo le digo, ¿le gusta el queso? ¿Le gusta el quesito? ¿Le gusta la cuajada? ¿Le gusta el queso azul? ¿Le gusta el Ok. queso gruyère? ¿Le gusta el queso amarillo? ¿Le gusta el queso camembert? Entonces, de un Pones momento a otro estilos. empieza a decir, ay, pues puta, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Bueno, entonces, usted lo que no le gusta es la cerveza que ha probado. Pero hay miles de estilos de cerveza. Hay cervezas dulces, hay cervezas amargas, hay cervezas fuertes, hay cervezas ligeras. Hay todo tipo de cerveza. Esto es un mundo impresionante que yo quiero mostrarle a usted. Como, por ejemplo, con una cerveza negra oscura. Por ejemplo, ¿le gusta el café? Si le gusta el café, de pronto le tiene Le una tengo cerveza la negra. cerveza negra. Y pues ahí derecho le digo, venga, ¿y le gusta el postre? Venga, Ah, tíremela con un sí, chocolatico. acompáñenla, sí. Ah, no, a mí sí me gusta, le gusta el Campari. Venga, yo le muestro una cerveza amarga, deliciosa, tal. Lo otro, antes de probar, yo le voy a explicar a lo que debe saber esto. Ok. Cuando uno le explican a lo que debe saber, le Y lo explican y pruebas le como, oiga, explican. sí. Ay, jueputa, sí, eso Sí, sí sí, sí, sabía sí. esto. Pero ahí ya me pasé el minuto. Pero eso Importante. sería como mi conversación Ok. para convencer a O sea, alguien. empiezas más a indagar este man que esta vieja Claro, aquí. claro, Ok. claro. Listo, completado el reto, Juanchi. Nuevamente, mil y mil gracias por acá estar en este espacio, por aceptar nuestra invitación. De verdad que es muy bonito tener a alguien como tú acá para que comunique a la gente, a todos los cerveceros que nos ven y obviamente se lleven alguito de esto. ¿Cómo son tus redes si quieres que te sigan o bueno, no sé, sé que no eres muy amante de las redes sociales? No, es que ya tengo 54 y es que no le voy a mentir, no que no lo sé hacer. Bueno, Yo pero tengo mi entonces, Facebook ¿cómo que apareces es en de Instagram, en Juanchi, donde quieres que te es de sigan? Juanchi Vélez, el Instagram también de Juanchi Vélez. Yo les paso los datos, lo digo porque Está bien, ahí los no, ponemos no me lo igual. sé. Pero me hiciste querer contar algo. Cuenta. Ah, puta, yo no me siento ya tan viejo, pero definitivamente tengo 54 años, ya cuando uno tiene un hijo de 25 Pues, y el pucha. menor ya toma cerveza también, entonces ya estamos en otro mundo. Pero toman cerveza. Toman Qué cerveza, hermoso. sí, toman cerveza, toman buena cerveza, Bien. saben bastante Sabes de de cerveza. bien. Lo hiciste bien, güey. Sí, no, esa parte los que tienen. No me acuerdo una vez, hace
no sé, 20 años, no me acuerdo, que fui a en Estados Unidos hay un festival espectacular que se llama el Great American Beer Festival. Bueno, que háganle Google, que es una putería, pero hay otro que no es un festival, sino que es un taller, una de las cosas que uno va a estudiar de cerveza y hay talleres donde hablan una semana entera de un mundo de cosas de cerveza, pero siempre hay disponibilidad de cerveza. Me acuerdo que estaba el dueño ay Dios mío, ya voy, de Sierra Nevada. No sé si hace 20 años, el man debía tener 55, 50 y pico de años. Están parejos. Y uno lo veía y decía, marica, esto es la leyenda, esto es la leyenda de tal. Y en ningún momento estoy comparándome con él, ni mucho menos. Pero ojalá, bueno, y voy a asociarlo con una vez que conocí a un man, ay, voy a decir mal el nombre y aquí todo el mundo se va a burlar de mí porque yo debería ser capaz de hacer eso. Papashian, que es un tipo que fue el director de la Asociación Americana de Cervecerías, tiene libros, tiene de todo. También conocí a Michael Jackson, que era un tipo que fue el que ayudó a hacer como todo lo de la BJCP. Ujú. Y uno veía a esa gente y decía como, Los inalcanzables. sí, y pues aquí en Colombia no hay ni medio inalcanzable. Estamos lejísimos de todo eso, pero Pero yo creo que aquí hay cerveceros que ya se han juntado con toda esa gente, hay cerveceros que han hecho cervezas iguales o mejores que toda Que esa esa gente, gente. y todos somos seres humanos normales, Sí. normales, que llegamos a la casa aburridos, que llegamos ta. Entonces, no sé por qué quise contar ese pedacito, pero yo creo que uno tiene que luchar por lo que le gusta, vivir lo que le gusta. Y ahorita me preguntaste que si los cerveceros pueden vivir de eso. Yo espero que sí, pero si no, pueden ser muy felices viviendo en los pasos. De Ok. pronto con muchos problemas en los bancos, Pero la pero muy logran. felices. Ok. Yo creo que eso también es otro propósito de vida. Qué pereza uno trabajar, ganar mucha plata Y y no no ser hacer nada feliz. feliz. Salud por la felicidad. Salud para hacer lo que a uno le gusta Epa. más.